hay que saber valorar cuando una víctima de violencia de género que es mujer calla, guarda silencio o no quiere declarar. Tengo que plantearme por qué motivo no quiere declarar, por qué motivo si presentó una denuncia, qué ha pasado aquí para que no quiera declarar, porque lo mismo el sistema procesal y el sistema judicial ejerce una violencia sobre ella que hace que no esté en total libertad para declarar. La ley en España ha sido realmente una ley reclamada por la sociedad. La sociedad estaba muy sensibilizada por los casos de violencia de género y la ley lo que ha hecho es responder a esa demanda social. Bueno, en primer lugar se llamó a una conciencia social, es decir, que se consideró que el ciudadano no puede ser alguien neutral en la lucha. Se le llamó a que fuera activo en la denuncia. Es decir, si la mujer no denunciaba, el padre, el familiar, los hijos, el vecino, los compañeros de trabajo deberían de denunciar. Eso fue una primera campaña que estuvo dirigida a la sociedad, diciendo, si la mujer no denuncia, ayúdala a vivir, ¿no? Eso fue un poco el lema en el que la sociedad empezó la concienciación. En un segundo paso ya no solamente fue dirigido al ciudadano, sino dirigido a los medios de comunicación. Los medios de comunicación deberían ser proactivos a la hora de determinar y de sancionar cualquier conducta. No podía centrarse la idea de la agresión en la víctima, sino en el agresor. El agresor era el delincuente, la víctima no era responsable de nada, porque hasta ahora los medios de comunicación, las noticias, se centraban en si la mujer se actuaba o no había denunciado, o si la mujer tenía una conducta u otra, y eso es indiferente para el delito, ¿no? Lo importante era que el agresor era un delincuente, era un asesino o era una persona que actuaba al margen de la ley. Posteriormente ya hubo un acuerdo integral entre todos los partidos políticos y entre las distintas instituciones para determinar cuáles eran los derechos de la víctima, los derechos a la hora de estar ante una agresión física, psicológica, una agresión económica, una agresión también de carácter social o institucional, porque también a veces ocurre que el Estado es victimario, no poniendo los medios necesarios para que la mujer pueda denunciar y pueda obtener una protección integral. Hay que saber valorar cuando una víctima de violencia de género que es mujer calla, guarda silencio o no quiere declarar. No tiene que irse al efecto sistemático de decir, no quiere declarar, está en su derecho, tengo que dictar una resolución absolutoria. No, tengo que plantearme por qué motivo no quiere declarar, por qué motivo si presentó una denuncia, qué ha pasado aquí para que no quiera declarar, porque lo mismo el sistema procesal y el sistema judicial ejerce una violencia sobre ella que hace que no esté en total libertad para declarar. La violencia de género en el ámbito juvenil es una cuestión que preocupa enormemente a la sociedad española, porque pese a todas las medidas educativas, todas las medidas de prevención, toda la campaña que se está realizando, está aumentando los casos de violencia de género dentro de jóvenes, es decir, en la franja entre los 14 a 18 años. Podemos adoptar medidas inmediatas de alejamiento del agresor y también medidas que van a intervenir directamente desde el primer momento en el joven, al que se le van a imponer de forma obligatoria, además de todas estas medidas sancionadoras, medidas educativas, exigiéndole, obligándole a realizar programas específicos de educación en materia de igualdad, de respeto, es decir, medidas para erradicar estos factores que han desencadenado los hechos. También los jueces estamos realizando diariamente
en colaboración con el Ministerio de Educación, con los colegios, los liceos, los institutos, lo que se llama Educando en Justicia. Acuden los niños a las salas de audiencia para ver temas de violencia, para que luego los jueces les explican las consecuencias de una conducta agresiva y violenta, no solamente en lo que conocemos tradicionalmente como una violencia de género, sino también todo tipo de violencia escolar, el bullying, etcétera, que también yo creo que luego genera en violencia de género. Este curso sobre violencia de género del programa Interconecta ha tratado de abarcar el problema de la violencia desde un ámbito multidisciplinar y abarcando los distintos campos en los que se genera esa violencia. Violencia que se genera sobre la mujer y que obviamente en muchos casos se genera sobre la infancia. Y hemos tratado de ver ese enfoque desde el ámbito del derecho penal. Todos los años hay formación específica dirigida a que los jueces puedan cada vez ser más actores no neutrales, sino activos a la hora de la sanción de la violencia de género. El problema de la formación en perspectiva de género es otro de los temas estrella actualmente en la formación jurídica de jueces, magistrados, fiscales y otros operadores jurídicos. Digamos que hay que profundizar en eso, hay que romper estereotipos que existen y han existido en nuestra formación desde el inicio, desde la propia universidad en la enseñanza del derecho, y cambiar esa perspectiva que cambia todo. O sea, debe de cambiar la forma de interpretación, la gestión y la valoración de las pruebas, debe cambiar todo el proceso de formación de los jueces. En ese sentido, para la perspectiva de género, es muy interesante la formación inicial del juez, del magistrado y la formación continua. A nivel de la región se pueden encontrar distintos desafíos. Digamos que estamos en una fase en la que se ha comenzado a legislar sobre estas materias y hay legislaciones muy buenas en la práctica, en la teoría, donde hay muy buenas intenciones. Si uno examina los textos legales, todos han tenido una evolución en la forma de recoger la violencia. Si acaso el más reciente de la República del Uruguay, donde los tipos y las modalidades de violencia han ido pasamos de esa violencia física o psicológica, que era la inicial, a otros tipos de violencia económica, patrimonial, violencia institucional, violencia por la identidad sexual. O sea, es un avance. ¿Qué falta? Falta sensibilización, falta activismo judicial en el sentido de llevar a la práctica esa reforma, de creerme esa reforma, de creerme esa legislación, de cómo puedo, con la escasez de recursos que todos nuestros sistemas tienen, cómo puedo yo garantizar esos derechos que se contienen en esa legislación. Para eso falta sensibilización, falta protocolos y guías de buenas prácticas que animen a realizar pasos comunes y que no sea esto una guerra individual, ¿no?, por decir una lucha individual, y falta sobre todo profundizar en esa formación para que sea efectiva la legislación.